Anímate en la debilidad. Lo primero para observar en este pasaje, y por cierto en toda la carta, es lo extraordinariamente animada que es. Ya que vimos que 2 de Corintios exhibe a Pablo en situaciones difíciles y débiles, consumido por la ansiedad pastoral, bajo la presión, censurado sin piedad, batallando una rotunda oposición y soportando que algunos directamente lo descarten, y viviendo en angustia debido a lo que sabía, temía e imaginaba que decía sobre él esta turbulenta iglesia de Corinto. Habría sido de esperar que su sensación de debilidad en relación a los corintios lo amargara y lo llevara a dirigirse a ellos en forma distante y defensiva. Pero no lo vemos derrumbarse ante la crítica. No vemos que se enfríe su afecto pastoral y la esperanza para el futuro, tanto aquí como en el más allá. Se derrama en todo lo que dice. Toda la carta es una maravillosa demostración de amor inagotable y esperanza invencible. Lo que nos importa aquí es la esperanza de Pablo. Estudios recientes han resaltado la afición de los escritos bíblicos por lo que podríamos llamar modalidad sujeta a libros, es decir, por enmarcar lo que tienen para decir sobre un tema en particular, con declaraciones iniciales y finales que, en efecto, unen sus voces para expresar lo que se desarrolla en el espacio intermedio. La primera afirmación es introductoria y la segunda es a modo de conclusión. En la época anterior a la división por párrafos y por capítulos, esta era una manera conveniente de separar y redondear unidades de pensamiento. Y por supuesto refleja lo que hacemos los humanos y lo que siempre hemos hecho en nuestra comunicación oral. Cuando tenemos algo complejo y significativo para decir, empezamos con una declaración general que después vamos desarrollando y cerramos con una afirmación de síntesis que corresponde con esas declaraciones y que retoma y reúne los distintos cabos que separó nuestra elaboración. Esto explica cómo es posible que uno puede llegar a entender la idea de un libro leyéndolo por encima, es decir, saltando de la primera a la última oración de cada párrafo. Ahora veamos los marcos que encierran el mensaje esencial de 2 de Corintios. Es importante aclarar algo. El capítulo 12, verso 11, 13 es un epílogo personal sobre la visita próxima de Pablo, separado de las cuestiones sustanciales que planeó antes de empezar a dictar la carta. En este aspecto se compara con Romanos 15, 14 y 16, 27, que también vienen a continuación del marco del cierre de la epístola. Aquí tenemos el marco de apertura de 2 de Corintios 1, 3 y 4. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esta es una declaración mucho más fuerte de lo que tal vez parezca, porque la palabra consolación en español ha perdido gran parte de su significado. Cuando se escogió en el siglo XIX para traducir estos versículos, significaba lo que el verbo en griego significa, es decir, una renovación de la fuerza a través del aliento. Hoy, cuando consolación sugiere quizás alguna forma de alivio y de reducción de dolor, es fácil pasar por alto el verdadero sentido de lo que Pablo está diciendo. Él está alabando a Dios por su infinita provisión de fortaleza para ayudarnos a seguir adelante y a levantarnos en toda ocasión. Y les está asegurando a los corintios que, aunque tal vez ellos piensen que está derrotado, todavía no está acabado. Y aquí tenemos el marco de cierre en el capítulo 12, verso 9 al 10. Cristo me dijo: te basta con mi gracia,
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Positivo, sí, estupenda y maravillosamente positivo. Y como seguramente ya está claro, el tono y el modo de todo lo que Pablo escribe entre los dos marcos, tema a tema, es igualmente positivo. Por más que Pablo está escribiendo desde una situación de debilidad, y sin duda una sensación de debilidad más intensa de la que encontramos en cualquier otra de sus cartas, no cae en autocompasión. Tampoco expresa tristeza ni condenación, sino su sensación de triunfo constante en Cristo frente a cualquier obstáculo. Además, está declarando su esperanza certera de gloria cuando llegue al final de su carrera por este mundo. Esta esperanza para su futuro personal, una esperanza que, para hacerlo eco del Señor firme de Bunyan, yace como un carbón encendido en su corazón, y es la que determina su actitud frente a todas las presiones del presente, como veremos a continuación. Una vida sobrenaturalizada. En 2 Corintios 4:7 seguimos el tren de pensamiento de Pablo, hablando en nombre de sus colegas del ministerio, así como por cuenta propia. Como ya ha estado diciendo desde el principio del capítulo 3, Pablo contrasta el tesoro que los siervos de Dios tienen con las vasijas del barro en las cuales lo tienen. El tesoro es el conocimiento de la gloria de Dios frente a Jesucristo, quien ahora es el Señor entronizado del mundo. Las vasijas de barro son nuestros cuerpos físicos frágiles y vulnerables, expuestos a toda clase de debilidad, dolor, degeneración y angustia concebible. Entonces, en el capítulo 4, versos 8 al 10, Pablo procede a dar la primera de sus 3 listas de problemas reales que están presentes en su ministerio y en el de ellos. Los otros están en los capítulos 6, otro pasaje en plural, y en el 11, donde Pablo habla en primera persona de singular. El verso 7 dice que el propósito de Dios en esta situación es que Él, tan sublime poder, el poder demostrado en su ministerio fructífero, se perciba como proveniente de Dios y no de ellos. Y en el verso 10 y 11 nos dice cuál es la naturaleza de este poder: la vida de resurrección de Cristo. Según Pablo, los que ministran el evangelio llevan en sus cuerpos el proceso de muerte. Esto lo que significa las palabras algo inusuales en griego. Jesús se soportó en la cruz, que implicó este proceso de su muerte. Es la pregunta: dolor y agotamiento, junto con lo que él sufrió, que fue ridiculez y burlas, todo a la enésima potencia, un estado de tortura que cualquiera deseara morir para que todo se termine. Sin embargo, afirma el apóstol, los mensajeros de Cristo se ven sostenidos, energizados y empoderados a pesar de estos factores debilitantes externos, mediante un proceso diario de renovación interior. Entonces, la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Sin embargo, llegará el momento en que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para llevarlos a formar parte del coro cada vez más grande de acción de gracias, que la gratitud por la gracia en sí, generada por gracia, está produciendo la gloria de Dios. Mientras tanto, por más duro que sea el camino para los ministros y para el creyente, no nos desanimamos. Mantenemos siempre la confianza, mientras que nuestro ser externo y público, la persona que lleva nuestro nombre y que el mundo conoce o cree que conoce, se va desgastando. Nuestro interior
O sea, la persona que nosotros conocemos y que Dios conoce se va renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Estamos camino a casa y nuestro hogar será glorioso. Y contemplar esa gloria, por más que lo hagamos de manera inadecuada, apunta la mente y el corazón para resistir el efecto del debilitador. El tirón hacia abajo y a la apatía y la desesperación, el dolor, la hostilidad, el desánimo, el aislamiento, el desprecio y la experiencia de que nos malinterpreten, además de todo el resto del sufrimiento, tendrían naturalmente sobre nosotros. Los ministros y creyentes de Cristo seguirán adelante sin importar lo que suceda. El mundo que observa bien puede preguntarse dónde encuentran la energía para hacerlo, pero a ellos no les preocupa la confusión de los de afuera. Lo que les anima y los impulsa es el poder de su esperanza al no fijarse en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así es como, por gracia, el Dios de la gracia sobrenaturaliza la vida natural, corporal y moral y mortal de todo aquello que a través de la fe están en Cristo, unidos a Él por el Espíritu Santo para hallar un poder y una alegría ilimitados. La esperanza que Dios nos enseña lleva a una fortaleza dada por Él. Cuando humanamente somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Esto sucedió con los apóstoles y sus colegas hace 2000 años y más. Y hoy también puede y debe ser nuestra experiencia. Y anhelamos y oramos para que el Espíritu Santo siga en cada uno de nosotros todos los días, dándonos la fortaleza, dándonos el aliento y el poder para continuar, aún en medio de la desesperación, aún en medio de la apatía, del dolor, de la hostilidad y del desánimo, aún en medio del desprecio y frente a las experiencias de los que nos malinterpretan, cada uno podamos seguir siendo discípulos de Cristo. Bendecido día.